O sea, yo junto las tradiciones políticas con un emerger o oscurecerse el movimiento nacional. Es como que hay un pueblo que quiere ser nación, llamémosle desde siempre, mucho más antes del 1810, y que en su emerger se manifiesta políticamente, busca instrumentos para expresarse democráticamente, y eso lo canaliza casi encorsetándose, porque de alguna manera un partido político son como pequeños moldes que quieren expresar un río más profundo. Como este pueblo es un pueblo que quiere ser, pero es un pueblo colonial, es un pueblo colonizado, es un pueblo que se libera pero lo sojuzgan y como que no resolvió esa contradicción, llamémosle primaria y profunda. Hay una tentación en los mismos partidos políticos de ser testaferros del poder dominante. A pesar de que haya partidos políticos que voluntariamente y hasta diría gozosamente quieren expresar la colonia, y partidos que gozosamente y ideológicamente quieren expresar la liberación, al final son traspasados. Y esto explicaría, aunque me viene muy al presente, pero hay antecedentes históricos, explicaría que al final la opción no es radicalismo-peronismo, sino que pareciera que hay una opción por la liberación y una opción por la dependencia. Lo que sucede en este problema de las tradiciones políticas es que hay momentos históricos, por razones normalmente de límites, sea por una invasión, sea por un golpe de Estado, sea por una crisis económica. Bueno, en las situaciones límites emerge esta posibilidad de que las tradiciones políticas se pongan a tono y reformulen sus plataformas, sus idearios, en torno a lo que podrían considerar la gesta emancipadora del momento y, contrario a eso, existen personajes, existen fracciones de los mismos partidos políticos que prefieren la comodidad, tal vez patológica, pero entendible en una tierra próspera, de, bueno, por ahí es mejor ser un Estado asociado al imperio próspero. Esa desgraciada viabilidad de la dependencia hace que esta irresolución, ¿no?, agónica para si uno la toma en términos personales, de tiempos, pero a lo mejor en la vida de los pueblos estos 200 años son pocos años, ¿no? No quiero dejar de resaltar que esta década es producto de la crisis del 2001. Esa crisis lo que ha hecho un nunca más distinto, yo diría, un florecer de las idearios populares, y que, bueno, esto hace que haya sectores del radicalismo, de la izquierda, del peronismo, y el kirchnerismo por ahí pareciera querer hacer la síntesis, que el Parque Norte de Alfonsín, que quiso hacer el tercer movimiento, tal vez sin querer hacer un tercer movimiento lo ejerce más Néstor. Normalmente el sindicalismo se lo pone, es fácil asociarlo a los inmigrantes y a las primeras inmigraciones de los anarquistas, etc. Pero sería peligroso negar una historia del trabajo previa a eso, con nuestros saladeros, con nuestras alzadas gauchescas, porque en realidad la justicia social no es un anhelo que surge solamente con el sindicalismo formalmente en la etapa industrial. Hay un emerger también de los trabajadores como un sujeto que quieren decir: nosotros queremos ser los portadores tal vez de una memoria que ya por ahí no es tanto de boca en boca, una memoria a lo mejor más institucionalizada, más arraigada en la memoria de
de generar nuestras propias instituciones de salud, nuestras propias instituciones solidarias de mutuales, porque el sindicalismo empezó un poco así y se fue formando, después descubrió un poco el trabajador su potencial de ocupar la plaza, ya no como los gauchos, sino ocuparla de una manera como una amenaza de poder. Hay una tradición política de la clase trabajadora en la Argentina que destituyó ministros, que provocó el surgimiento del liderazgo. Hay una clase trabajadora que tiene una autoconciencia, un capital en la autoconciencia, que la hace sentirse, tal vez hoy, demasiado lejos de estar a la altura de las circunstancias, pero con una riquísima historia de gestas en donde contribuyó a lo que podríamos llamar el emerger de la liberación de un pueblo. En cada momento histórico hubo y hay una institución de transmisión de los valores o disvalores en los pueblos originarios, muy ágrafos por un lado. Hay toda una manera de conservar, aún al día de hoy, aunque en esta parte sur del sur, a diferencia de Bolivia, de la zona andina, el emerger de los pueblos originarios es más complejo, ha sido más genocida, acá la cosa ha sido más oculta, pero eso no significa de ninguna manera contribuir a la negación de lo que sucedió en el sur, de nuestra riqueza, ¿no? Siempre pienso en la tierra sin mal y en lo bilingüe y en la tosuda conservación bilingüe de nuestro nordeste, ¿no? Es decir, el guaraní. Y curiosamente hemos tenido momentos del sistema educativo, especialmente aquel momento a veces desgraciadamente tan puesto de relieve como el Sumum, que fue el sistema educativo de la generación del 80, que prohibió el guaraní, entre otras cosas. Porque era en realidad lo vernáculo, era el idioma de la barbarie. Y en realidad la civilización para progresar tenía que negar el idioma de la barbarie. Hoy no solamente está permitido, sino que es obligatorio en muchas escuelas, y hasta hay una universidad que lo tomó, en la enseñanza de lenguas. Recordemos que la Carta de la Independencia de la Argentina está traducida o está escrita en 3 idiomas, ¿no? Entre ellos el guaraní. Entonces, de alguna manera, desde el punto de vista del sistema educativo, está faltando enamorar nuevamente a la educación dentro de una gesta educativa, de un proyecto educativo que ya no solo niegue un pasado, sino que proponga un futuro que enamore, que genere, que le permita a nuevas generaciones. Y yo creo que ahí la centralidad del trabajo es la palabra, el trabajo no solamente como empleo, ¿no? Estoy pensando en el trabajo como dignidad.